Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito de chismecito turco, dramas intensos y, por supuesto, mucho amor y pasión de nuestras estrellas de novela. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía positiva. Hoy vamos a hablar de una de nuestras actrices más queridas, nuestra reina de la pantalla, la única e inigualable Demet Özdemir. Y es que, como siempre, Demet está dando de qué hablar, pero esta vez la cosa se puso un poquito picante. ¿Recuerdan esa frase tan romántica que la hemos escuchado decir tantas veces en pantalla, te elijo a ti? Pues resulta que ahora Demet ha explotado, sí, así como lo oyen, ha explotado, revelando quién realmente la obligó a pronunciar esas palabras que tantas fantasías han creado en nosotras. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama, que seguro ya les está quemando las manos por saber, les quiero pedir un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, o si ya nos siguen desde hace tiempo pero aún no le han dado al botoncito rojo, los invito a que se suscriban. No se imaginan lo mucho que nos ayuda su suscripción a seguir creando contenido de calidad para ustedes, trayéndoles las últimas noticias, los chismecitos más jugosos y los análisis más profundos de sus novelas turcas favoritas. Así que ya lo saben, un clic no les cuesta nada y a nosotros nos da muchísima alegría. Ahora sí, sin más rodeos, prepárense porque este chisme viene cargado de sorpresas y revelaciones. Como les decía, la frase te elijo a ti se ha convertido en una especie de mantra romántico asociado a Demet Özdemir. La hemos escuchado en diferentes contextos, en diferentes novelas, incluso en algunas entrevistas. Y siempre nos ha transmitido esa sensación de amor verdadero, de conexión profunda, de destino. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad detrás de esa frase no es tan idílica como pensábamos? Hace unos días, durante una entrevista en un programa de televisión turco, Demet se encontraba hablando sobre su trayectoria profesional, sus proyectos actuales y futuros, y por supuesto sobre su vida personal. Todo transcurría con normalidad hasta que el entrevistador, un poco astuto, la puso contra las cuerdas con una pregunta muy directa. Le preguntó sobre el impacto que había tenido la frase, te elijo a ti en su carrera y en su imagen pública. Demet al principio respondió con evasivas, como suele hacer cuando no quiere entrar en detalles demasiado personales. Habló de la importancia de las palabras en la actuación, de cómo una simple frase puede conectar con el público y generar emociones. Pero el entrevistador no se conformó con esa respuesta. Insistió preguntándole si se sentía identificada con esa frase, si realmente la había elegido ella o si había sido algo impuesto por el guión o la producción. Y ahí, mi gente, ahí fue cuando todo explotó. Demet, visiblemente incómoda, respiró hondo y decidió soltar la bomba. Reveló que en realidad la frase te elijo a ti no fue una elección suya en la mayoría de las ocasiones. Confesó que en algunos proyectos, los guionistas y directores insistieron en que utilizara esa frase específicamente, argumentando que era un gancho emocional para el público, una forma de asegurar el éxito de la novela. Imagínense mi cara, y seguro la de ustedes también, cuando escuché eso. Un baldazo de agua fría. Pensar que esa frase que tantas veces nos ha hecho suspirar, que tantas veces hemos usado para describir nuestros propios sentimientos, en realidad era una estrategia de marketing, una fórmula prefabricada para manipular nuestras emociones. Pero la cosa no terminó ahí. Demet continuó explicando que al principio, no le había dado mucha importancia a la insistencia en utilizar esa frase. Pensaba que era parte de su trabajo como actriz, que tenía que seguir las indicaciones del director y el guionista. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que esa frase se había convertido en una especie de etiqueta, en una definición de su imagen pública que no reflejaba necesariamente su verdadera personalidad. Y es que, como bien sabemos, Demet Özdemir es mucho más que una cara bonita y una actriz talentosa. Es una mujer inteligente e independiente con sus propias ideas y convicciones. Y no le gusta que la encasillen, que la definan por una simple frase, por más romántica que sea. Además, Demet reveló que en una ocasión un director, cuyo nombre prefirió no mencionar, fue especialmente insistente en que utilizara la frase te elijo a ti en una escena clave de una novela. Según ella, el director le decía que era la única forma de que la escena funcionara, que el público necesitaba escuchar esas palabras para conectar con la historia de amor. Demet, sin embargo, no estaba de acuerdo. Sentía que la frase era forzada, que no encajaba con la situación ni con la personalidad de su personaje. Intentó proponer otras opciones, otras formas de expresar el amor y la pasión, pero el director se mantuvo firme en su postura.
Al final, Demet se vio obligada a ceder, a pesar de que no se sentía cómoda con la decisión. Esta experiencia, según contó, fue un punto de inflexión en su carrera. A partir de ese momento, Demet decidió ser más exigente con los guiones, con los directores y con las producciones. Empezó a defender sus propias ideas, a negarse a hacer cosas que no la convencieran y a luchar por tener más control sobre su imagen pública. Y aquí es donde radica la importancia de esta revelación de Demet. No se trata simplemente de un chisme jugoso sobre una frase romántica. Se trata de una reflexión sobre el poder de los medios de comunicación, sobre la manipulación de las emociones del público y sobre la importancia de la autenticidad en la vida personal y profesional. Demet Özdemir, al hablar abiertamente sobre esta situación, está enviando un mensaje muy claro a sus fans: no se dejen engañar por las apariencias, no crean todo lo que ven en la pantalla, cuestionen todo y sean siempre fieles a ustedes mismos. Bravo, Demet. Esa es la actitud. Por supuesto, después de la explosiva declaración de Demet, las redes sociales se encendieron como un volcán en erupción. Sus fans la apoyaron incondicionalmente, elogiando su valentía y su honestidad. Muchos expresaron su sorpresa al enterarse de que la frase "te elijo a ti" no era tan espontánea como pensaban, pero también manifestaron su admiración por Demet por atreverse a revelar la verdad. Los hashtags #Demet Özdemir verdadera, #te elijo a ti no es suficiente y #apoyo a Demet se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas. Algunos incluso llegaron a proponer un boicot a las producciones que obligaban a Demet a utilizar esa frase, exigiendo que se respetara su creatividad y su libertad artística. Organizaron peticiones online, llamaron a las cadenas de televisión y bombardearon las redes sociales de las productoras con mensajes de apoyo a Demet y de repudio a la manipulación. Otros, más pragmáticos, sugirieron que Demet creara su propia productora para tener control total sobre sus proyectos y evitar situaciones similares en el futuro. Y no sería mala idea, ¿eh? Imaginen a Demet como productora, sería la reina indiscutible de las novelas turcas. Pero también hubo críticas, por supuesto. Porque en este mundo siempre hay gente que no está contenta con nada. Algunos la acusaron de desagradecida, argumentando que la frase "te elijo a ti" le había dado fama y fortuna. Otros la tildaron de dramática, diciendo que estaba exagerando una situación menor para llamar la atención. Incluso hubo quienes la acusaron de buscar un aumento de sueldo a través de la polémica. ¡Qué barbaridad! La envidia es muy mala consejera. Sin embargo, Demet no se dejó intimidar por las críticas. Continuó defendiendo su postura, argumentando que no se trataba de negar el éxito que había tenido gracias a su trabajo, sino de reclamar su derecho a ser ella misma, a tomar sus propias decisiones y a no ser manipulada por nadie. Incluso respondió a algunos comentarios negativos con mensajes llenos de elegancia y firmeza, demostrando que no se iba a dejar pisotear por nadie. La polémica llegó incluso a otros actores y actrices del panorama turco. Algunos salieron en defensa de Demet, apoyando su valentía y denunciando las presiones que sufren los artistas en la industria. Otros, sin embargo, prefirieron mantenerse al margen, temiendo represalias por parte de las productoras. Pero aquí entre nos, sabemos que muchos de ellos están de acuerdo con Demet en secreto. Y es que al final del día, eso es lo que realmente importa. La autenticidad, la honestidad, la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Demet Özdemir, con esta explosiva revelación, nos ha dado una lección de vida invaluable. Nos ha recordado que no debemos conformarnos con las apariencias, que debemos cuestionar todo y que debemos luchar por ser siempre nosotros mismos, sin importar las presiones externas. Nos ha enseñado que la fama y el éxito no lo son todo, y que la verdadera felicidad reside en ser fiel a uno mismo. Y eso es algo que todos deberíamos tener presente en nuestras vidas. Además, la revelación de Demet ha abierto un debate muy necesario sobre las condiciones de trabajo de los actores y actrices en la industria del entretenimiento. ¿Hasta qué punto están dispuestos a sacrificar su integridad artística por el éxito comercial? ¿Qué mecanismos existen para proteger a los artistas de las presiones y manipulaciones de las productoras y los directores? Son preguntas importantes que deben ser abordadas para crear una industria más justa y respetuosa con los derechos de los trabajadores. Así que ya lo saben, la próxima vez que escuchen la frase "te elijo a ti" en una novela turca, recuerden la historia de Demet Özdemir y piensen en la importancia de la autenticidad y la libertad.
Recuerden que detrás de cada personaje, de cada escena, de cada frase, hay personas reales con sentimientos, ideas y convicciones propias. Y que merecen ser respetadas y valoradas por lo que son, y no solo por lo que representan en la pantalla. Y ahora, hablando de la famosa frase, ¿cuál creen que sería la respuesta de Demet si realmente tuviera que elegir a alguien? ¿Sería su pareja actual, un amor platónico del pasado, o quizás ella misma? Aquí tenemos material para otro chismecito, mi gente. Dejen sus apuestas en los comentarios. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito explosivo sobre Demet Özdemir y su relación con la famosa frase «Te elijo a ti». En resumen, hoy descubrimos que detrás de esa frase tan romántica, hay una historia de presiones, imposiciones y una lucha por la autenticidad. Demet nos enseñó que no siempre lo que vemos en la pantalla es real y que es importante cuestionar todo y defender nuestras propias ideas. Nos demostró que es una mujer fuerte, valiente y decidida, que no se deja amedrentar por nadie y que está dispuesta a luchar por lo que cree. Un ejemplo a seguir para todas nosotras. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por dedicarme su tiempo y por ser parte de esta comunidad tan maravillosa. Espero que hayan disfrutado tanto como yo haciendo este vídeo. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprendió la revelación de Demet? ¿Creen que tiene razón al sentirse presionada por utilizar esa frase? ¿Han sentido alguna vez que han tenido que hacer algo que no querían para complacer a otros? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y no se olviden de compartir sus propias experiencias con la presión y la manipulación, para que podamos apoyarnos mutuamente y crear una comunidad más fuerte y unida. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y no se pierdan nuestros próximos vídeos, donde les traeremos más chismes jugosos, análisis profundos y entrevistas exclusivas con sus estrellas de novela favoritas. Les mando un beso enorme, un abrazo apretadito y nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Y recuerden, sean siempre ustedes mismos, no importa lo que digan los demás. Y no se dejen manipular por nadie, ni siquiera por los directores de novela. Hasta la vista, mis amores.